buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Los Escorpiones de Sara Barquinero. Empezamos dando las gracias a los corsarios por traernos a una de las mejores escritoras de nuestro tiempo, una autora a la que por supuesto también agradecemos que haya venido a Salamanca, a la librería, a presentar este libro, una autora de la que no podemos decir que sea una joven promesa pese a su juventud, o una autora prometedora porque ya ha cumplido su promesa en este libro, aunque por supuesto que lo seguirá haciendo en los siguientes. Una autora talentosísima, brillante, que ha escrito un libro que será sin duda uno de los libros más comentados y más valorados de nuestra época. Es una autora, como digo, muy joven pero muy leída, es algo que también se aprecia en su libro, y es una autora que ha escrito un libro absolutamente necesario. Mi misión hoy es convenceros de la importancia y la necesidad de leer este libro, aunque eso nos haga sufrir un poco. Decía Kafka que deberíamos leer solo el tipo de libros que nos lastimen y apuñalen. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un golpe en la cabeza, ¿para qué lo estamos leyendo? Necesitamos libros que nos afecten como un desastre, que nos duelan profundamente como la muerte de alguien que quisimos más que a nosotros mismos, como estar desterrados en los bosques más remotos, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Los Escorpiones nos destierra a bosques desconocidos, nos duele más que un suicidio, que la muerte de un ser querido. Es ese hacha que rompe el hielo del océano que cada uno de nosotros tenemos. Es un libro total, un libro compuesto por 5 partes, 5 libros, 5 novelas, que están vinculadas entre sí a través de distintas ideas, referencias, personajes, planos, a través de la idea del suicidio como una constante, también la conspiración, el dolor, el sufrimiento, la depresión. Y es un libro que, además de ser total, es también un libro circular, ya que empieza y termina con la idea budista de que uno nunca quiere morirse, sino matar algo que habita dentro de sí, aunque a veces eso implique acabar con la propia vida. Esta idea subyace, sobrevuela cada una de las 5 partes, que son cambiatuvida.exe, donde conocemos a Sara, una joven de Zaragoza que vive en Madrid, que se encuentra en un momento vulnerable psicológicamente y que vive el suicidio de un ser querido, y empieza a indagar sobre este tema que es el suicidio, que es el leitmotiv o uno de los leitmotivs junto a la conspiración de la novela, y se sumerge en submundos extrañísimos y oscurísimos en Internet. La segunda parte, El perro mexicano, nos lleva a conocer a Tomás, que es un músico también joven, que vive un tiempo en la casa de sus abuelos, en el pueblo de sus abuelos, también por encontrarse en un momento de duelo y en un momento muy frágil psicológicamente, y que allí conoce a una serie de personajes extrambóticos que lo llevan a los extremos de sí mismo y al centro también. La tercera parte se titula Bajo Astral y es una novela escrita por un personaje que es una italiana de los años 20 que escribe su diario en 1922, entre julio y diciembre, que es en lo que consiste esta tercera parte, Bajo Astral. Y allí nos habla de la historia de la Italia de ese momento, pero también de la intrahistoria de su sociedad, de su comunidad y de su propia vida personal. Es una mujer, Margherita Vitale, de la que sabemos a través de su nieta que es demasiado sensible, demasiado observadora, independiente y culta para su propio bien. La cuarta parte nos lleva a 1978, a Nueva Orleans, donde conocemos a Seymour, que es un universitario que se ve envuelto también en un enigma con un extraño local donde se hacen unas fiestas extrañas. Todo tiene mucho que ver también con las fiestas donde el desfase es excesivo, incluso en Salamanca no estamos acostumbrados a tanto. Y en estas fiestas, en estos locales, pues descubre a una familia que también aparece repetidamente en la novela, con unos hábitos extraños que también llevan a los personajes a situaciones raras. Y por último, Los Escorpiones, la última de las partes, la última de las novelas de esta novela total, y junta a Sara y a Tomás tratando de resolver el misterio, realizando ese viaje de búsqueda
hacia el enigma. Todas las partes, como digo, están vinculadas entre sí por, a veces, personajes, tramas, la conspiración que las une, que las vincula, la idea obsesiva con la muerte en pensamiento o en acto, y en general conforman esta novela total, que es una novela llena de referencias, llena de complejidad, una novela que será probablemente, mi apuesta es esta, el libro de 2024, pero es muchísimo más que el libro de 2024, es una novela que ha llegado para quedarse, y es una novela tan completa, y no lo digo solo por la extensión, por las 800 páginas, tan intensa, tan íntima y tan diversa y coherente igualmente, y tan llena de matices, de planos, de perspectivas, de enfoques, con también una dimensión discursiva tan heterogénea y tan rica. Tenemos las distintas narraciones, pero también hay entradas a blogs, hay artículos de investigación. A veces el discurso se vuelve rupturista y la página, el texto desafía la ley de gravedad de la propia página en conexión con los pensamientos de los personajes. Y una novela tan poliédrica y tan excéntrica y tan difícil y tan extraña, ¿cómo se crea? Esta es la primera pregunta. Sara, ¿cómo se engendra este monstruo y cómo se lo alimenta? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la librería, a todos vosotros por venir, y a ti por esta presentación tan generosa. De hecho, yo diría que sobre todo una novela tan larga se afronta con un acto de fe absoluto, porque cuando te estaba escuchando hablar, hay una parte de mí que todavía, o quizás siempre, piensa: wow, increíble que alguien de verdad, este monstruo que he estado alimentando tanto tiempo, ya no que le guste o que confíe en él, sino que se lo haya leído. Porque uno de los mayores retos de escribir una novela tan larga, lo recuerdo perfectamente, como 2 años antes de su publicación, yo estaba haciendo un viaje corto en el aeropuerto y le estaba contando a mi novio: pues es que no sé solucionar esta escena, no sé qué, tal cual, y de repente me entró un desánimo porque era como la página 600 de Word, y yo pensaba: es que ¿para qué me estoy esforzando tanto si a lo mejor es que nadie nunca llega a la página 600 de Word? Y entonces yo diría que sobre todo era un acto de fe, pero era un acto de fe que también surgía de, no sé cómo decirlo, porque tampoco me gusta la idea de que la literatura nos salva la vida o nos cura, me parece una cosa un poco cursi a veces que se dice, pero bueno, también había ahí una necesidad para mí de indagar. En algunos momentos de mi vida atravesé situaciones algo oscuras, como quizás se puede notar en la novela, y decidí enfocarme en construir un material literario en torno a ellas, porque me gustaba no la idea tanto de hacer eso, un monstruo literario, sino de a lo mejor hacer la clase de libros que a mí me hacían sentir mejor o sentía que me acunaban de alguna manera cuando estaba pasando por una crisis existencial. En realidad creo que no contesté a la pregunta, pero bueno. Bueno, hay un personaje, Tomás, que hace búsquedas constantemente en internet cuando tiene insomnio, ¿no? Hace búsquedas que son muy divertidas, el listado de las búsquedas, por ejemplo, cómo aislar una pared, puedo denunciar a mi vecino por poner la tele alta, cuántos decibelios es delito, consejos dormir pronto sin fármacos, valeriana funciona, de dónde viene la palabra vecino, hacer obra en casa de alquiler, clínica sueño precio, erección espontánea, temblores piernas, tumor maligno, Tomás Serrano, y después pues cómo averiguar si he dormido, esta me parece curiosa, videojuegos y Alzheimer, reinventarse a los 40, adopción cachorros Madrid. ¿Cuáles serían las búsquedas que realizó Sara Barquinero para escribir este libro? La verdad es que unas búsquedas terribles. Hay una parte de la novela, el inicio, que al principio no iba a ser como fue. Yo quería investigar la cuestión del suicidio y me puse pues a buscar pues eso, cómo se suicida la mayoría de la gente, o cómo esto.
lo que sucedía era que el ordenador todo el rato me preguntaba, ¿estás bien? Y me daba el número de teléfono de la esperanza. Y bueno, y por suerte o desgracia, ahí encontré, hay una web en la novela que es muy importante, sobre todo al principio, es una web pro decisión, en la cual la gente discute métodos de suicidio, o no solo métodos de suicidio, porque como si leéis la novela lo veréis, hay gente que lleva tantos mensajes acumulados que obviamente, o no tan obviamente quizá, pero en al menos algunos casos están buscando otra cosa que un método efectivo para suicidarse, que en realidad nadie necesita buscarlo porque hay cosas obvias que cualquiera puede hacer. Entonces bueno, a partir de ahí busqué menos en Google y ya curiosamente mi ordenador no le dio para darse cuenta que una página que se llamaba Suicidio quizá merecía una recomendación del teléfono de la esperanza. Y por una nota más alegre, como hay muchas conspiraciones en la novela, claro, yo me he tragado una gran cantidad de vídeos de Dross y de estos de youtubers clásicos contando la gran teoría de la conspiración de Pokémon o las 10 llamadas más horribles al 112, y ese tipo de contenido también lo he visitado mucho. Toda la conspiración que aparece es producto de tu imaginación, ¿verdad? Lo que une a diferentes elementos de la teoría de la conspiración, sí, pero muchas de las teorías que aparecen son teorías, reales. No, reales, algunas son directamente lo que se cuenta. Bueno, hablando del suicidio, me interesa mucho cómo se representa la depresión en distintos personajes, en distintos tiempos, en distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, Margherita Vitale dice: limpiaría, pero ¿para qué? Leería, pero ¿para qué? Días enteros de silencio en la cama, un placer a solas es un placer desperdiciado. Vuelvo a estar como antes, arrancada del tiempo, del discurrir de las horas, como si el presente fuese una repetición del mismo instante. Se nota la universalidad de esos sentimientos manifestados o expresados de maneras distintas y en vidas distintas, y me interesa mucho también la idea del suicidio como atracción para el suicidio. Siempre se ha dicho, ¿no?, comúnmente, que hablar del suicidio invita al suicidio, y el Concilio de Trento prohibió el suicidio. Este libro no pasaría, desde luego, esa censura. ¿Tú crees que, por lo menos a tus personajes, el hecho de que otros personajes cercanos a ellos se suiciden les invita a sentir una atracción hacia esa posibilidad? Me parece una pregunta muy complicada de contestar, porque precisamente al haber pasado tanto tiempo leyendo testimonios de suicidas o gente que dice que quiere suicidarse o que quiere suicidarse, depende del caso, además nunca lo puedes saber solo por posts de internet anónimos, que lejos de darme muchas certezas sobre el suicidio, la novela me las ha quitado, porque creo que la postura como aceptable que todos tenemos es que en realidad sí que debería hablarse de salud mental, y que de hecho es una experiencia positiva, y que de hecho podríamos hablar de que compartir nuestras experiencias depresivas puede politizarlas o llevar a exigir ciertas cosas, pero a la vez es cierto que tampoco podemos obviar el gran componente de morbo o de morbilidad que tiene enfocarse en ciertas cosas. Me parece súper difícil tener una opinión. Lo que a mí más me interesaba del suicidio era no tanto el suicidio, aunque esté muy presente en la novela, sino el suicidio como límite de la depresión, porque creo que muchas veces, incluso aunque intentemos deconstruir nuestra lectura de la enfermedad mental, o incluso dudar de que la enfermedad mental deba llamarse enfermedad, etc., cuando hablamos del malestar no podemos obviar cierta lógica de la superación, ¿no? Has pasado por muy mal momento, por una muy mala relación, o por X, Y, Z, pero de ahí hemos salido mejores, o has salido mejor, o vas a aprender a identificar. Siempre algo así. Con el suicidio no funciona, porque el suicidio lo único que te lleva es a la muerte, no hay nada que aprender ahí, ¿no? Eso era lo que más me interesaba. En realidad tampoco te he contestado a esto, pero bueno. No pasa nada, yo seguiré haciendo preguntas y estará bien escucharte siempre. También me interesa mucho la dualidad que hay entre el bien y el mal, todas las analogías que se establecen entre los personajes de Sara y de Thomas. El bien y el mal, el orden y el desorden, lo exterior y lo interior, esos personajes que tratan de calmar y de ayudar, pero que tienen una repercusión muy limitada para ellos. Y luego esos otros personajes que son las malas influencias, ¿no? La amiga de Thomas y el amigo de Sara, no vamos a decir mucho más para no desvelar.
que juegan con identidades falsas, que parece que quieren ayudar, pero en realidad están generando dependencias, necesidad, que a veces actúan violentamente, que parece que actúan con espontaneidad, pero tienen un plan, que esto es lo que más miedo me da de todo, que también tienen un final parecido. Y es curioso porque son personajes que producen muchísimo rechazo en los lectores, porque son muy manipuladores, pero igualmente también nos dan un poco de pena y a veces también tenemos la oportunidad de encontrarnos con su humanidad. ¿Cómo estableciste esas relaciones de amistad-enemistad con estos personajes? Un poco en relación con la pregunta anterior, creo que la cuestión es que tenemos que generar algún tipo de espacio seguro para hablar de lo que nos hace daño, porque en realidad no podemos obviarlo. Pero a la vez, al mismo tiempo, eso es algo que le sucede mucho a uno de los dos personajes, a Thomas. Es cierto que si tú llevas ciertos rituales sobre tu vida para sentirte mejor, como ponerte música alegre en lugar de música triste, llevar un horario, ducharte, o sea, ese tipo de cosas de verdad ayudan, ¿no? Pero eso también, creo que cuando alguien está pasando por muy mal momento, no se trata de que desconozca que darse una ducha y ponerse música alegre le va a ayudar, es que no quiere, porque siente que eso sería tomar un camino falso, o sea, conoce las estrategias para reprimir su tristeza, pero no quiere llevarlas a cabo. Entonces, creo que por eso los personajes toman la decisión de acercarse a gente que en teoría les hace mal. No es tanto que esa gente les haga mal, que ellos estén en un estado neutro y entonces llegue gente de fuera y con su agencia los manipule y los lleve a un espacio oscuro, sino que ellos estaban buscando a alguien así, porque no querían tomar la vía fácil o la vía que les llevaría a tener una mayor salud mental. Y esa es justo la razón por la que me parece muy complicado en relación a la web sobre el suicidio. Ha habido distintas revoluciones en algunos países de no, vamos a prohibir el acceso. Y eso, por ejemplo, a mí me parece mal, pero también sé que estar scrolleando la web del suicidio de 3 a 5 de la mañana no es una buena idea. Entonces, no sé. Entonces, creo que cuando lo que me interesaba mostrar con esas relaciones de buenas influencias que no son tan buenas porque no me dejan desarrollar partes de mi angustia que necesito verbalizar, y gente que hace apología de la angustia, o sea, lo que estaba intentando mostrar es una dualidad que no de forma tan flagrante yo misma he sentido cuando estás pasando por un mal momento. ¿Con quién vas? ¿Con tu amiga sana pero con la que no se puede hablar de nada oscuro? ¿O con alguien que casi te va... Si estabas mal, vas a lo mejor acabar peor porque quiere meterse ahí, ¿no? Otra cuestión que me ha llamado la atención es que el libro está lleno de referencias literarias y filosóficas y tiene como una lluvia constante de aforismos. ¿Marcan de alguna manera el pensamiento de los personajes? ¿Los aforismos? Bueno, hay como, o sea, yo diría que son dos cosas. Las lecturas y tal, no diría que fuera una decisión meterlas por mi parte, pero el uso de los aforismos, para mí, como que hay dos tipos de aforismos en la novela. Un personaje que es un adolescente que quiere ser nietzscheano, bueno, que quiere ser rebelde y tiene aforismos de Nietzsche permanentemente, que eso es completamente biográfico. Yo recuerdo cuando tenía 16 o 15 años, no sé, los que fuera, que hacía cosas como leer las 100 mejores frases de Nietzsche y yo me sentía como muy validada, eso era más biográfico. Y lo otro es biográfico de otra manera, pero me regalaron una agenda como de un banco popular, en plan caja rural, no sé cuántos, y me hacía mucha gracia que todos los días tenían una frase del día que mezclaban a Platón y a Bill Gates sin ningún tipo de tapujo, y siempre quise meterlo en una novela y bueno, ya lo aproveché para esta. Bueno, la novela ha tenido una increíble repercusión, se ha hablado muchísimo de los escorpiones, se seguirá hablando sin duda, hay un montón de críticas al respecto y yo quería compartir un poco, por buscar un tono de humor, una crítica que es una reseña que ha escrito una lectora anónima en Google, ¿vale? Que pretende ser mala o negativa, pero que a mí me parece de lo más elogioso. A ver qué os parece. Personalmente no lo recomendaría a quien busque algo que leer en verano.
requiere atención y concentración. Si quieres sentir la oscuridad que esconde la salud mental y física de la mediana edad actual, te gustará. No era lo que yo buscaba, pero no seré yo quien ponga en duda su valor y calidad. Y termina con una frase que me parece definitiva. Admiro a cualquier persona capaz de escribir un libro. ¿Cómo llevas las repercusiones de la novela? Pues bueno, lo primero, así como respuesta general, bien. Porque cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, recibir reconocimiento siempre es agradable, ¿no? De hecho, creo que si después de tanto tiempo escribiendo la novela no se había leído nadie, que era una posibilidad real que existía siempre, me habría sentido bastante mal. Bueno, no sé, seguro que lo habría sabido llevar de alguna manera, pero no me habría gustado. Pero más allá de eso, intento no leer demasiado ni no prestar demasiada atención, porque si no creo que estaría permanentemente en momentos de euforia cuando alguien me dijera algo bueno y en momentos de enfado y tristeza absoluta cuando me dijera algo malo. Entonces, en general, me siento muy agradecida por este tipo de encuentros con lectores o cosas así que, digamos, son físicas, pero en internet intento jamás buscar mi nombre ni reseñas de mi libro. Parece una buena decisión. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas que se hacen los personajes de la novela en algún momento o que son afirmaciones que aparecen en la novela y puedes contestar si quieres brevemente. El personaje de Sara piensa, es increíble la de cosas que pueden sufragarse como investigación en humanidades. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Thomas tiene un dilema, ¿no? Dice, si uno en la soledad del hogar tiene indicios claros de que hay alguien más ahí cuando no debería haberlo, ¿qué prefiere? ¿Que haya un extraño agazapado y esperando para atacarte en la ducha? ¿O que lo que a tu mente le parece una evidencia empírica sea una ilusión delirante? ¿El enemigo fuera o dentro? He aquí una gran pregunta para un test de compatibilidad romántica y no esas estupideces de playa o montaña. Pues no lo sé. De hecho, se lo puse al personaje porque no lo sé. O sea, la idea, mi terror más cercano desde que vivo fuera de casa de mis padres es que alguien entre en mi casa por la noche. Pero tal cual, ¿eh? A veces tengo esa pesadilla de forma muy vívida o se cae algo al suelo y ya pienso que viene un malvado. Bueno, entonces me parece terrorífica, pero racionalmente la posibilidad de estar yo ida me parece lo peor. Bueno, entonces no sé, no lo sé. Dejamos el dilema, entonces. ¿Crees, como piensa Margarita, que el calendario es un hombre, la memoria una mujer? Creo que por suerte quizá las cosas están cambiando, pero diría que en 1922 sí que se podía sentir así. Muy bien. Y Fiorella, la amiga de Margarita, le dice, no hay que luchar contra la complejidad del mundo, hay que seguirle el juego. Creo que en general estoy de acuerdo, pero creo que también hay momentos legítimos en los cuales es mejor ignorar la complejidad del mundo. Bueno, las preguntas también nos las podemos plantear todos, porque la verdad es que hay frases como esta de la memoria que se ha mencionado mucho, ¿no? Que es un aforismo dentro de una novela llena de aforismos. Bueno, el doctor Vallés le dice a Thomas, muchas veces la gente cree en conspiraciones o en cuestiones similares como vía de escape. Es una forma de enfocar la infelicidad. Pues aunque ese personaje está hecho para resultar tremendamente antipático al lector, al personaje y yo creo que a la humanidad en su conjunto, estoy de acuerdo con él. Porque, bueno, no me extiendo más, estoy de acuerdo con él. Bueno, explícanos el porqué, por favor, no queremos quedarnos con la En duda. general, seguro que hay alguna excepción en los foros de conspiranoicos que frecuenté para la novela. Era gente muy desesperada. Bueno, cada duelo nos prepara para el siguiente como cada amor nos prepara para el que viene, sobre todo cuando macera. Puede sentirse cierto subjetivamente, pero espero que no sea así, porque si no al final sería muy aburrida la vida. Bien. ¿Y somos como Thomas, un avión suspendido en el océano? Depende, ¿no? Yo ahora no, pero en otros momentos sí. ¿Y es demasiado parecido cómo se comporta el corazón cuando tienes miedo y cuando estás ilusionado? Esa es una reflexión que he tenido un montón de veces cuando estoy ilusionada y noto que me late el corazón, digo,
en realidad si me hicieran un cardiograma, Hay podría, médicos por aquí. podría ser cierto, ¿no? Y por último, al final ese es el problema, cómo gestionar la finitud humana. Ese es el problema de todo, de las conspiraciones, el suicidio, la depresión. Y de la política y de la ética y tal, si todo el mundo tuviéramos capacidad permanente, quiero pensar que no habría mucha gente realmente malvada, ¿no? Bueno, por supuesto que si alguien quiere hacer alguna pregunta, Sara estará encantada de responder, así que si a alguien le apetece, yo si no voy a seguir torturándola con mis preguntas, pero si alguien quiere compartir alguna reflexión o hacerle alguna pregunta a la autora, siempre son bienvenidas las intervenciones. Y mientras rompemos ese otro hielo, bueno, Sara es muy joven y es una autora que acaba de sacar este libro increíble. No lo he mencionado, no he hablado apenas de ella, pero es licenciada en filosofía, doctora en filosofía, tiene toda una trayectoria en el ámbito cultural relacionado con el arte y con la literatura. Y la pregunta es, ¿qué se escribe después de este libro? ¿O qué estás escribiendo? Pues justo os estaba comentando antes que cuando esta novela me ha acompañado en muchos momentos de mi vida y la segunda mitad de ella estaba haciendo una tesis doctoral que en realidad me resultó un proceso terriblemente frustrante, ¿no? Entonces tenía un borrador paralelo de mis momentos de ira máxima y angustia existencial, pero concreta por la universidad, no por la vida. Un borrador hablando de todas las cosas que veía problemáticas en el mundo universitario. Le voy a dar una vuelta. Quizás sea una novela, quizás no. Y también hay algunas conspiraciones que se me quedaron fuera de la novela y que quizá en algún momento retome en el futuro si veo que no me cuaja lo otro. Vale, lo de las conspiraciones no me lo esperaba. Vale, desde otro enfoque, otro punto de vista, no sé, sin vínculo con la idea de la muerte. Me gusta, quizá lo conocéis, es que hay algunas cosas del mundo de internet que no sé si ya es que tengo mi algoritmo totalmente pervertido o lo sabe todo el mundo, pero me interesan las conspiraciones ligadas a la autoayuda. En realidad es una conspiración pensar que si escribes 10 veces la frase estoy más delgada, te vas a volver de facto más delgada, y hay como todo un submundo ahí que me parece interesante. El orden de escritura de las partes se corresponde con el que leemos los lectores. ¿Cómo fue el origen? Pues la novela la comencé a escribir por el principio más o menos, pero luego escribí la parte 4, luego escribí una parte 2 que es completamente distinta y la tuve que tirar, porque eran muchas páginas, eran como 200 páginas, pero no me quedaron bien y bueno, fue muy sufrido, así que abandoné la parte 2 y prácticamente lo último que escribí fue la parte 2. ¿Y tienes una afinidad especial hacia alguna de las partes? ¿Tus lectores te dicen cuál es su parte favorita y tú tienes también una parte favorita? Pues yo de la que más orgullosa me siento en plan como artefacto, como decir esto está todo en su sitio, es la parte de Italia. Pero luego no sé si subjetivamente, si yo leyera mi propia novela quizá no era mi favorita, pero esto que sientes, he hecho un buen trabajo, está todo atado y todo eso. A mí me gusta especialmente la segunda parte. También me parece que es como una novela perfecta por sí misma y tener luego la oportunidad de volver a saber qué sucede con esos personajes, ¿no? También es otro de los valores del libro, que terminas una parte y a veces te apena terminar con ese mundo que nace y se cierra en esa parte, ¿no? Pero luego el libro es cíclico y en algún momento recuperas algo de lo que se quedó, ¿no? Me imagino que para escribir desde el punto de vista de la estructura tuvo que ser complicadísimo, ¿no? Bueno, ¿había un mapa previo, un esquema? Había un mapa previo que en general se ha cumplido, pero a veces fracasaba. Por ejemplo, sabía desde el principio cómo iba a acabar. De hecho, ya lo digo por si no la habéis leído y la leéis, sabía, según pensé el final, incluso antes de escribir nada de la novela, que el final no le iba a gustar a algunos lectores, pero tenía claro que tenía que acabar así. Y hay muchos sitios de la novela que los tenía muy pensados, pero
por ejemplo, Thomas, el personaje no existía en el plan original. Existía otra persona, que era un personaje detestable en realidad, y me di cuenta cuando había avanzado y decía, ¿por qué no me está cuadrando toda la historia? Y es como, pues porque este tío no le cae bien a nadie, ni le puede caer bien a nadie, y tuve como que tirarlo. Entonces, de todo hubo, improvisación y plan. ¿Y por qué los escorpiones como nombre de lo que representa? ¿Por qué este símbolo? Siempre se me ha dado mal poner nombres a las novelas, es como que no me surgen. Me la dio un conocido, ni siquiera alguien como íntimo amigo, un conocido, y me pareció que estaba bien porque se supone que los escorpiones son de los pocos animales que se suicidan. También hay otros, y en realidad ninguno se suicida del todo. Casi todos los animales que se suicidan en realidad se equivocan, no son que animales que se lían por sus condiciones de especie. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero las polillas tampoco van a la luz. En realidad quieren escaparse a la luz, pero se les pira y hacen lo contrario. Pero bueno, como símbolo funcionaba, y dentro de todos los animales que tienen conductas autolesivas, pues llamarlo cóndor me parecía como una cosa un poco pues nazi. Llamarlo a lo mejor polilla no me parecía que tuviera tanta fuerza, y escorpión también está el signo escorpio, vamos, como que me habría todo otra cosa. Comprendo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o vuelvo a preguntar? Pues sí, aquí tenemos. Sí, a mí, más que el tema del suicidio como eje central, me asusta el tamaño del libro. Se lo comentaba a mi compañera de al lado, porque ella lo tiene ahí, yo lo vi, y realmente me da miedo, me da pavor un poco enfrentarme a ese tipo de libros. No sé si me atreveré con él o no me atreveré con él, pero bueno, eso como inicio. Tenemos a un indeciso, pero bueno. Pero sí quería hacerte dos preguntas. Dicen que todo escritor, después de escribir una novela, si es buena, sale transformado, ¿no? En tu caso realmente ha sido así, es decir, no sé si la Sara Barquinero, antes de empezar esta novela, es la misma Sara Barquinero que es una vez terminada. Y por último, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribir esta novela? Pues mira, tiempo, 9 años. Entonces he salido muy transformada, pero tampoco sabría decir qué punto ha sido el libro y qué punto. Yo ahora tengo 30, entonces como que son unos años en los que se cambia mucho, ¿no? No sé a qué atribuirle cada uno de mis cambios. Pero hay una cosa que sí que me ha ayudado el libro, no tanto el libro, sino pensar alguna de las cosas, es, a ver cómo lo digo sin parecer como una gurú o algo así. Creo que cuando ves a gente muy desesperada, que a veces he tenido necesidad de investigar esa clase de temas, a mí al menos lo que me surgía era ser mejor persona en la vida diaria. O sea, porque a veces leer un post de alguien en internet diciendo si no tuviera madre me suicidaría, pero que no quiero darle un disgusto, piensas, es que esta persona no sé quién es que a lo mejor, típico, vas en el autobús y piensas que alguien es un imbécil porque no te da el sitio, pero es que a lo mejor luego no. Y como que muchas veces cuando reconecto con alguna parte de la novela por alguna lectura o algo así, como que me acuerdo de una cosa que es obvia, ¿no? Que la gente puede estar sufriendo un infierno sin tú saberlo, y durante un tiempo esa influencia se queda en mí. Tiene que haber sido terrible esa investigación en torno a la idea del suicidio de personas con testimonios reales, ¿no? No sé cuánto habrá de verdad, pero recuerdo, por ejemplo, ese post en el que una internauta, creo que era una chica, decía que su madre aceptaba que se suicidara y todos felicitaban a esta persona y además envidiaban la suerte que tenía de que su madre la comprendiera y demás. Y luego también creo que tiene que haber sido dura la parte de investigación del tema de las adicciones, que casi no lo hemos mencionado, pero también es otro leitmotiv en la novela y es otra cosa que también sorprende y asusta mucho y que es un poco un reflejo de nuestro momento, ¿no? Bueno, por darle un toque de color, en realidad, o sea, el suicidio es muy importante en la novela y hay temas que se tocan que son duros, pero yo cuando la escribí no todas las partes son una angustia permanente. Parte de la investigación de las adicciones viene de una entrevista al escritor Tao Lin, no sé si lo conocéis, estaba publicada en Alpha Decay, yo no sé, supongo que de hecho en ese momento estaba bajo la influencia de algo o quería hacer un personaje, pero un periodista americano le preguntó cómo escribes y le dijo,
pues mira, primero está enfrenta, luego no sé, y como que contaba su ciclo de escritura para despertarse y crear y para dormir después con todo lo que se había tomado antes. Y bueno, ese testimonio de Taolín me ayudó mucho a crear la rutina de Thomas. Y respecto al tema de la depresión y del suicidio, bueno, fue duro, pero por ejemplo, en ese momento, yo empecé a escribir la novela hace 9 años, luego la dejé, y luego la retomé en un momento que yo estaba, vamos, fatal, no me daba para hacer nada con mi vida, y a mí me reconfortaba. Por eso, cuando me piden que tenga una posición sobre si hablar o no de la depresión o el suicidio, me resulta difícil, porque en ese momento a mí me sostenía ver a gente diciendo cosas como esas, pero también, o hablando de sus angustias, pero también en otros momentos que yo no estaba ahí y entraba a verlo desde fuera, a veces leía ese tipo de cosas y leía lo que la gente contestaba y yo pensaba, esto es morbosísimo, entiendo que la hayan cerrado, porque a lo mejor a mí si me quedo aquí 1 hora, es que acabo en un punto que no tal. Yo diría, no lo sé, es que de verdad, parece mentira porque después de 800 páginas no tienes una opinión, pero me fue duro, pero también estuvo bien que lo fuera, no sé, voy a dejar de hablar. ¿Y cómo se consigue en 9 años escribir una novela que resulta tan coherente, que tiene una unidad, no solo por la estructura y por los temas, sino también en cuanto al estilo, que hay una gran diversidad de discursos, ¿no? Pero también hay un estilo que es unitario y coherente? En tantos años, y además en años en los que, como tú has dicho, se cambia tanto, ¿cómo has conseguido mantener eso tan perfectamente? Bueno, yo creo que son 3 cosas. La primera, corrección mía, que muchas partes las he reescrito como que no puedes, no verías el original y no tiene tanto que ver. Lo segundo, que creo que me favorecía cambiar de novelitas, porque cada una tiene su propio lenguaje, que luego sí que tiene un tono general, pero es como coherente, que cambia un poco el estilo. Y por último, el gran trabajo final que hizo la última correctora de la novela, que, o sea, en toda novela es importante que haya una correctora, pero aquí la mujer se llamaba Maya y tenía de verdad en la página 12, y a lo mejor estamos en la página 600, se mencionaba esto, revisar, y ayudó mucho. Y bueno, mi editora y toda la gente que intervino ayudó a tener la coherencia final. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? Porque yo seguiría infinitamente, pero no quiero. Vale, perfecto, por ahí tenéis. Sí, perdón. Felicidades. Voy a hacerle un hueco en diciembre porque son 800 páginas y me pasa como el compañero. No, de alguna manera no me he desacostumbrado a leer libros tan potentes. Y me pasó con el de Bret Easton Ellis, todavía lo tengo pendiente. Voy a empezar por el tuyo, porque me ha parecido súper interesante, pero me ha llamado la atención que hables con una cita de Rilke, creo, recordar, una cita sobre el cambio. Y teniendo en cuenta el entorno tecnológico del libro, no esperaría que hubieras buscado algún gurú de las nuevas tecnologías, y aunque Rilke sí que tenía una especie de red social con sus amigos pintores y sus amigas pintoras y poetisas y tal. A lo mejor es más moderno de lo que yo pensaba, pero me llamó la atención porque te ibas a un momento, no al siglo XV, justo a un momento pre-tecnológico, o justo cuando empieza la tecnología a hacer público. Pues no está ahí, es una frase que se dice la protagonista al inicio, y en realidad es un motivo mucho más accesorio. Hay el poema de Rilke en el que acaba así, que es un comentario a un busto romano, acaba diciendo, no sé cuál es la penúltima frase, pero la última es: debes cambiar tu vida. Y ese poema, cuando yo era posadolescente, que fue casi cuando empecé a escribir el libro, era muy importante para mí. Entonces, aunque primero había un toquecillo al inicio de la novela más académico, más explicaba lo que la chica leía y lo que hacía en la universidad y tal, porque era lo que yo estaba viviendo en ese momento, siempre lo quise mantener. Entonces es como no fue una decisión de Rilke que simboliza tal, sino
que era mi poema favorito cuando tenía 20 años. Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte también, igual estoy abusando, si estoy abusando de la oportunidad de estar con la autora y preguntarle, intentaré ser breve, pero quería preguntarte también por esta idea de la música y sus efectos sobre el estado anímico de las personas, que bueno, es una exageración de lo que en realidad sucede, tú antes lo has comentado, ¿no? ¿Y crees que podría llegar a suceder algo así? ¿Se podría inventar algo así? Porque creo que no existe, ¿no? Bueno, y también con respecto a los videojuegos. Bueno, en la novela hay toda una reflexión sobre la música que me interesaba porque desde siempre ha sido así, en plan los mitos eleusinos, etcétera, siempre se ha confiado o desconfiado de la capacidad de la música para cambiar el estado de ánimo, para controlar a la gente, etcétera. Mi impresión es que obviamente tiene un poder sugestivo, pero no un poder mágico de mensajes subliminales y vamos, y que no tiene sentido prohibir ciertos tipos de música y todas esas cosas. Pero me parecía interesante que durante toda la historia de la humanidad, incluso sin existir la capacidad de meter mensajes subliminales o música especial en un videojuego o X tipo de cosas, ya hubiera habido siempre una sospecha de lo que te entra por el oído como una especie de espacio de conexión con lo divino, pero es una sospecha que puedo, o lo demoníaco, es una sospecha que puedo comprender, porque si uno debe buscar una experiencia religiosa en el mundo contemporáneo, es muy probable que la encuentre en un concierto antes que en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces eso me apetecía que estuviera en la novela. También se mezcló con, yo cuando era adolescente, se pusieron brevemente de moda unas drogas virtuales que sí que salen en la novela, no sé si se pusieron de moda, a lo mejor se pusieron de moda en mi barrio y ya está, pero se llamaba iDoser, no sé si alguno lo conoce. Rafa, sí. Y vamos, eran como unos archivos que te descargabas de internet y se llamaba marihuana, y en teoría te colocaba, o cosas muy raras, en plan, para sentirte como un personaje X del Señor de los Anillos, te podías bajar todo tipo de audios. Y había un discurso tecnológico de por qué eso funcionaba, que eran las ondas alfa y bla, bla, bla. Y luego me llamó mucho la atención, años después, encontrarme listas de Spotify de ondas alfa para estudiar, ondas no sé, y como que me preguntaba qué había pasado ahí, lo quise meter. Y ya por último, hay una teoría que sale en la novela más avanzada, aunque siempre la tuve presente. No sé si os acordáis de cuando hace, que fue 2 años, el submarino que iba al Titanic desapareció, tal. Pues lo digo porque por ahí, a lo mejor si os interesa esta teoría de conspiración, podéis entrar fácilmente. Una de las hipótesis de qué había pasado era que ese submarino, digo hipótesis de gente que tiene en internet comunidades muy especiales, no hipótesis que barajó ninguna organización seria, era que se hubieran teletransportado a otra realidad porque habían reflejado que una cosa que se llama la resonancia Schumann, que es como en teoría suena a la Tierra, en plan en qué está afinada la Tierra, había tenido un pico. Y hay toda una mística que en el fondo no es tan distinta a la mística clásica del poder de la música, de que el sonido, la vibración de la Tierra y el desajuste con la misma puede generar efectos en el ser humano. Y de hecho hay una teoría que a mí me parece horrible, y ya paro de hablar, que es que con estas cosas de las conspiraciones siempre me enrollo. Hay una teoría que a mí me angustia mucho, que es que como la resonancia de la Tierra está aumentando de altura, quizá altera nuestra percepción del tiempo, y eso conecta con un miedo que todo el mundo sentimos, que es que el tiempo cada vez pasa más rápido. Entonces quizá pasa más rápido porque es como si estuviéramos jugando en los Sims y lo estuviéramos reproduciendo todo en la velocidad que va más rápido. Y eso es toda una teoría que está ligada al sonido. Y bueno, ya la última nota, también hubo una movida de Goebbels con la afinación musical. Entonces como que me parecía que había toda una... Vamos, quedaba para mucho. Tanto en cuanto a Internet tiene una gran importancia en la novela como fuente de documentación para la autora, pero también para los personajes, como consulta para sostenerse, como comentabas antes también. De alguna manera el libro representa
un sentir común, no digo completamente global, pero es la voz de muchas personas que no la han expresado así. Igual es un poco rara la pregunta, o sea, igual no la he formulado con nitidez, pero puesto que Internet es muy importante en todo, bueno, no en todas las partes, obviamente, en algunas no existía, pero en los interludios, el mundo moderno, digamos, la vida moderna, está retratada y muy vinculada con todos esos espacios conocidos y desconocidos de Internet que nos conectan y nos desconectan al mismo tiempo. ¿Crees que todas esas fuentes a las que recurriste para investigar, para escribir la novela, de alguna manera se han visto representadas en la novela? Hombre, tuve que hacer un ejercicio de depuración, pero lo que a mí más me interesaba de Internet, además ligado en cierto modo con la idea de la música, es que a veces sentía que había una especie de coro trágico en el lenguaje que se mostraba en Internet. O sea, tú entras en según qué vídeos de YouTube me refiero a una canción un poco triste, y a veces en los comentarios hay como historias y testimonios muy crudos con los cuales todo el mundo nos podemos sentir identificados, pero que son anónimos, sin nombres, sin atributos. Y aunque hay muchos espacios de Internet que no pude meter, sí que me gusta pensar de mí misma que esa idea de esas voces acumuladas y anónimas sí que la he conseguido transmitir. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar? De vez en cuando recurro a nuestro coro. Yo nunca pregunto nada en las presentaciones, siempre me da vergüenza. Bueno, y para terminar, ¿cuáles han sido tus grandes referentes? Citas a Foster Wallace al comienzo de la novela. A mí me recuerda un poco a 2007, no, me estoy confundiendo, el de Bolaño, ¿cómo es? 2666. Lo hemos comentado antes, Rafa y yo, pero de repente no me acuerdo. 2666, ¿no? ¿Cuáles han sido tus influencias a la hora de crear un libro de estas dimensiones y de estas características? Bueno, iban cambiando por las partes. Como proyecto general diría que la narrativa americana de la escuela Foster Wallace, por decirlo rápido, o de la que Foster Wallace era escuela, y también 2666. De 2666 cogí, yo diría que prácticamente es un robo, la idea de mal que late debajo de 2666 la intenté trasladar a mi libro. Y luego depende de cada parte intentaba adaptarme al personaje. Por ejemplo, para la parte 4 Nueva Orleans leí todo el rato a Fante, me parecía que era el Fante Salinger, ese tonito me parecía que le pegaba. A la parte italiana estuve leyendo las partes de En busca del tiempo perdido, que tienen unos elementos más de Suárez y todo eso. No sé, iba cambiando. Y la parte de Sara, la verdad es que estaba bastante triste en ese momento y me salió muy cruda, sin ninguna referencia. De hecho, era una de esas épocas que no puedes ni leer del ruido que llevas encima. Y muchas veces pensé en corregirla y darle un poco más de empaque, ya que además iba a ser la primera, pero luego pensé que estaba bien que estuviera así, cruda y sin referencias. Yo creo que introduce perfectamente al mundo que nos espera. Bueno, recomendamos muchísimo la lectura de Los Escorpiones. Es un libro del que se hablará muchísimo y este es el momento para poder comentarle a Sara algo de manera más privada si deseáis y pedirle también, por supuesto, que nos firme el libro. Le damos las gracias a Sara con un fuerte aplauso. Muchas gracias.